Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos. Las 4 mesas de diálogo que deberán lograr acuerdos hasta el viernes trabajan de forma simultánea. El Ejecutivo y el sector indígena llegaron hoy optimistas en lograr mayores coincidencias. A esta hora el contacto es con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Daniela, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, bastante optimistas llegaron tanto los representantes del Ejecutivo como los miembros del sector indígena a la reinstalación de las 4 mesas temáticas que hasta el viernes deberán ser cerradas con acuerdos, compromisos y también disidencias. Ellos aseguran que hay varias coincidencias en por lo menos 3 de estas 4 mesas. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. 3 de las 4 mesas de diálogo que hasta el viernes serán cerradas, con o sin acuerdos, parecen tener avances y coincidencias significativas. De acuerdo a los dirigentes indígenas, solo en la mesa de control de precios han recibido un no rotundo a la lista de 44 productos de la canasta básica familiar, a la cual solicitaron fijar montos. Que ellos iban a hacer 200 ferias, un montón de cosas, pero eso no era la petición desde el movimiento indígena. Por lo cual, en este tema del control de precios, podríamos decir que no existe avances. La luz verde prima en las mesas de fomento productivo, energía y recursos naturales y también en ciertos aspectos de la defocalización de subsidios a los combustibles. Según el ministro de Transporte, Darío Herrera, durante la 8ª reunión implementada ayer, se determinó las variables para identificar a quienes se deberá excluir del subsidio. Dentro de la focalización, ¿quiénes realmente podemos pagar un poquito más? Entonces hay una relación ahí de tamaño de vehículo con temas de ingresos de personas. ¿Cuántos vehículos tengo, por ejemplo? ¿No? Si los vehículos son utilizados para una actividad productiva o no. Son muchas variables que estamos nosotros determinando. En la mesa de fomento productivo, una de las coincidencias más importantes, según señalan, es las regalías de las flores. El SENADI presentará una norma técnica hasta el 30 de septiembre. Entonces, miren, cuando existen resultados, nosotros estamos con la buena voluntad de decir, existen resultados. Que pueda bajar los costos de producción, que pueda tener acceso a los mercados, y eso es muy importante porque estamos protegiendo alrededor de 1.200 hectáreas de pequeños agricultores, sobre todo en la zona de Cayambe, Cotopaxi, etcétera, aquí en la zona central. En cuanto a la mesa de energía y recursos naturales, ven con optimismo que desde el ministerio se haya hablado ya de moratoria a 15 bloques petroleros y reformas que reconocen tomarán más tiempo. Que necesitamos de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debe hacer su parte, como reformar la ley de hidrocarburos. La Asamblea debe reformar la ley de minería. Debe de establecerse, digamos, lo que tiene que ver con la ley de consulta previa, una ley orgánica que tiene que ver también que Petroecuador tenga su propia ley y no siga administrándose la ley, la empresa más grande de los ecuatorianos, con decreto de la Presidencia de la República, como que si fuera, digamos, una tienda de la esquina. Se conoce que en horas de la tarde se desarrollará una rueda de prensa en la conferencia episcopal para dar a conocer los avances en cada una de estas mesas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En cuanto a la mesa de focalización de subsidios a los combustibles, recordemos en este momento está trabajando la comisión técnica. Según lo expresó el ministro de Transporte Darío Herrera, esta comisión técnica entregará el informe el día de mañana, por lo que se instalará automáticamente la mesa número 1 y hasta el viernes pues deberán firmar estos acuerdos. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. En otro tema, el Consejo de Participación Ciudadana no tramitará la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia para la designación del titular del Consejo de la Judicatura. La mayoría de ese organismo dice estar a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Belén Merizalde nos tiene los detalles. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, con los votos del presidente Hernán Ulloa y también de los consejeros de mayoría, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana decidió abstenerse de conocer la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia para la designación del titular del Consejo de la Judicatura. Todo esto ocurrió en medio de una accidentada sesión. Nosotros tenemos más detalles en el siguiente informe. Veamos. Consejero Rosero, tengamos códigos de respeto. Es lo que le he pedido. Yo no le he faltado el respeto. Usted me ha tuteado como que fuera su hermano.
Así, en medio de incidentes, fue como se desarrolló la sesión del Consejo de Participación Ciudadana, en la que se trataría la segunda terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia para la designación del titular del Consejo de la Judicatura. En medio de acusaciones de intereses políticos de lado y lado, los consejeros de minoría expusieron la necesidad de que este organismo finalmente nombre al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, que, como dispone la Constitución, debe corresponder a un representante de la Corte Nacional de Justicia. El señor que hoy dirige la Judicatura no es representante de la Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, no se cumple la Constitución. Sin embargo, para el presidente del organismo, Hernán Ulloa, y los otros 3 consejeros de mayoría, el tema no es tan sencillo. Dicen que hay contradicciones legales que deben resolverse. Porque aquí no se sabe si se va a designar al vocal suplente, el doctor Román, o al principal. No se conoce. Por eso lo prudente es esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Se refiere a la sentencia que debe emitir la Corte Constitucional respecto de la acción de protección extraordinaria que presentó el alterno de la expresidenta de la Judicatura, Álvaro Román, quien reclama su designación como titular del organismo. El artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales señala que la acción extraordinaria de protección no tiene efectos suspensivos. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene ni puede esperar a una resolución de la Corte Constitucional. El Consejo de Participación Ciudadana tiene la obligación de tratar la terna. A decir del constitucionalista Aldrin Gómez, esto evidencia una vez más un claro incumplimiento de funciones por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Y si bien la audiencia para conocer la acción de protección presentada por Román empezará este jueves, los expertos explican que la Corte tarda en emitir sentencias de este tipo entre 3 y 5 años. Y aunque este caso tenga un tratamiento prioritario, la sentencia podría demorar al menos hasta fin de año, dejando la titularidad del Consejo de la Judicatura en el limbo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Los consejeros de minoría sostienen que continuarán insistiendo en que el Consejo trate este tema, pues aseguran que se está incumpliendo la Constitución y que además continúan incumpliendo funciones. Esa es la información que tenemos sobre este tema, pero ustedes siguen con más noticias desde los estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias por la información. Y mañana se cierra el juicio político contra los vocales de la Judicatura y la reconsideración de la votación sobre su censura deberá presentarse en la sesión de la tarde, pero hasta el momento ningún bloque tiene la intención de mocionarla. Andrea Samaniego informa. Se presente o no una moción de reconsideración, este jueves se cerrará ya el juicio político en contra de los vocales de la Judicatura. Así lo mencionó el presidente de la Asamblea Nacional, y es que al momento ninguna de las bancadas legislativas ha presentado su intención de mocionar la reconsideración sobre la votación del jueves pasado. Esto podría ser también porque los votos de Pachacutic y de la Izquierda Democrática que fueron en abstención se van a mantener, y con eso sería imposible que cambie la votación del jueves anterior, en la que se decidió no destituir a los vocales de la Judicatura. Los votos del jueves pasado se mantendrán en la abstención, no hay cambio, no hay vuelta que dar. Que si quieren reconsiderar, que reconsideremos los que crean que deben reconsiderar. Nosotros nos mantenemos firmes, no hay por qué reconsiderar. No puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar? O sea, eso llamaría mucho la atención. No puede ni subir de 87 ni bajar de 87, porque eso sería vergonzoso para la Asamblea Nacional, para el país. Mientras que los 9 legisladores que votaron a favor del juicio político también se van a mantener en su decisión, pese a que su organización política los va a llamar a su comité de ética. La sesión plenaria en donde se puede presentar esta reconsideración está prevista se desarrolle mañana jueves a las 2 de la tarde. Luego de la vacancia legislativa, los asambleístas deberán analizar en segundo debate sobre las reformas a las pensiones vitalicias. El informe aprobado por el correísmo y los socialcristianos en la Comisión de los Trabajadores deja la puerta abierta para que exmandatarios con sentencias reciban estos dineros públicos. La Mesa de los Trabajadores de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Servicio Público. En el documento se propone que los exmandatarios con sentencias ejecutoriadas puedan recibir su pensión vitalicia. El informe se aprobó con los votos de UNES y el PCC,
Pero ellos están con estas argucias, pues son ellos precisamente los que han insistido en la comisión en revivir estas pensiones vitalicias, incluso para quienes tienen las sentencias. Aunque el bloque social cristiano sostiene que Almeida se confundió y que su posición es otra. Para que en los casos en donde exmandatarios hayan sido sentenciados y las sentencias estén confirmadas por una serie de delitos, esas pensiones no se las den. Esa es la posición oficial del Partido Social Cristiano, más allá de cualquier otra decisión, y esa es la posición además que motivará nuestro voto cuando este tema llegue al Pleno. Para la hermana del expresidente Correa, él debería seguir recibiendo su pensión, que fue suspendida en 2020 luego de haber sido sentenciado por cohecho. Mi hermano no se retiró con juicio, ni cuestionado. Por tanto, merece continuar recibiendo su pensión legítimamente ganada. Este tema ha sido debatido desde el periodo anterior y más de 10 proyectos se han presentado al respecto. Desde UNE sostienen que la ley no tiene carácter retroactivo, por lo que sería imposible que el exmandatario reciba estos dineros públicos. Sin embargo, hay un informe de minoría que será entregado también para que el Pleno haga su análisis. Estamos proponiendo que terminemos con los artículos 135 y 136 de la LOCEP, y de esa manera terminemos con estas pensiones vitalicias. El Pleno deberá debatir este proyecto luego del receso legislativo, es decir, a finales de este mes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Según analistas del gobierno, se jugará el todo o nada con la consulta popular, pues el riesgo de perder está latente, pero si gana logrará un respaldo popular. De otro lado, los expertos consideran que no es el mejor momento del gobierno para una consulta popular, pero si la hace después será peor. Aunque de momento solo se conoce la decisión del gobierno de consultar a los ciudadanos, cambios constitucionales y reformas en el tema de seguridad y economía, los analistas consideran que sin ser el mejor momento para proponer una consulta, si la plantea bien el gobierno podría obtener respaldo popular. Va a depender de los temas y va a depender también el hecho de que la consulta, de que la elección esté de por medio. Podría ser si, por ejemplo, se incluirían preguntas claves como la reforma al Código de la Democracia. Esa sería una consulta que realmente incluso podría hacer que muchos sectores de la oposición o la población que está opuesta al gobierno vote favorablemente. Pero el riesgo de perder la consulta está latente por aquella tendencia ciudadana de responder pensando en la aprobación o reprobación del gobierno, dice el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional. Si el preguntante, en este caso el presidente, es popular, lo más probable es que gane. Pero si el preguntante no es popular o no tiene credibilidad o ha perdido apoyo, es más difícil que gane una consulta. Y por ello, Basabe sostiene que el gobierno, aunque perdió el mejor momento para plantear una consulta popular, que fue luego de la campaña de vacunación, le apuesta a conseguir apoyo popular y a que no funciona su interrelación con la Asamblea Nacional. Me parece que es jugarse al todo o nada, ¿no? Pero creo que es de lo que le toca al gobierno ya en este punto. Al igual que Basabe, Moscoso le apuesta a un planteamiento claro, sencillo y que se conecte con las necesidades ciudadanas al cuestionario de la consulta para que logre conseguir el apoyo en las urnas. Con lo que podría tener aire para terminar su periodo con un razonable apoyo. Además tendría las herramientas para hacerlo, ¿no? Porque esas herramientas le va a brindar la consulta. La consulta popular es mejor ahora que más tarde, dicen, aunque si pierde se convertirá en un duro golpe a su ya minada aprobación ciudadana. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 9 años después de que el Consejo Nacional Electoral no diera paso a la consulta popular de Yasunidos, el Tribunal Contencioso Electoral desbloquea el procedimiento de la consulta y abre la posibilidad de que se realice. El campo Ixpingo, Tambococha, Tiputini produce actualmente más de 51.800 barriles diarios de crudo. El colectivo Yasunidos celebra la decisión que tomó el Tribunal Contencioso Electoral de que se ordene declarar válidas las firmas y continúe el procedimiento de dictamen constitucional en la Corte. Le ordena al Consejo Nacional Electoral que sin más dilaciones, de forma inmediata, antes de 15 días, entregue el requisito de legitimidad democrática. Eso tiene que ir a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional emita el respectivo dictamen. Sin embargo, según el exministro de Energía, Fernando Santos Albite, esta pregunta ya no tendría lugar y además significaría un grave perjuicio. Usted no puede consultar
sobre hechos que ya sucedieron. Así es que o reformulan la pregunta o yo creo que el Tribunal Constitucional debe decir es obsoleta, es decir, extemporánea. Sería el 10% de la producción nacional. Hace 9 años, en el 2013, el CNE decidió que Yasunidos no había cumplido con el requisito de las firmas para dar paso a la consulta. Se anularon más del 60% de las firmas por cuestiones de gramaje, por cuestiones de cosas del esfero. Ahora, luego de varios procesos impulsados por el colectivo, se abre nuevamente la puerta a la iniciativa. Sin embargo, la Corte Constitucional tiene la última palabra con el dictamen de constitucionalidad. Lo cierto es que a la fecha el bloque ITT está produciendo 51.800 barriles diarios de crudo. Este año entró en operación el bloque Ispingo, que produce 5.000 barriles diarios y tiene amplia proyección. Todos queremos el cuidado ambiental, pero no a costa de suicidarse económicamente 17 millones de ecuatorianos. Actuemos con seriedad. Cuidado, ponemos en riesgo la dolarización. La base del presupuesto del Estado, además, es la producción petrolera. De esta manera, mientras Yasunidos aspira a poder incluir también su pregunta en las elecciones de febrero del 2023, aún falta ver si cumple o no con el requerimiento. Y por su parte, el gobierno ha conocido el caso y aseguran analizar las alternativas respetuosos de la ley y las autoridades. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Si bien de julio a agosto del 2022 la inflación mensual muestra una desaceleración, la inflación acumulada y anual aumentaron. Según el Instituto de Estadística y Censos, se registró un incremento de los precios en los productos durante el mes de agosto comparados con agosto y diciembre del año anterior. En 3,77% se ubicó la inflación anual al término de agosto. Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la inflación anual es la variación de los precios de los productos durante un mes comparado con el mismo mes del año anterior. En agosto de 2021, es decir, 12 meses antes de esta última medición, la inflación anual se ubicó en 0,89%. Y si se compara hacia atrás con los agostos de 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016, la inflación anual de agosto de 2022 es la más alta desde hace 7 años. Si bien de julio a agosto de 2022 la inflación mensual muestra una desaceleración, muy buen clima acá en la hinchada ubica en un 0,03% comparada con los 0,16% del mes anterior. No confiado, la inflación acumulada que compara la variación de precios del mes respecto a diciembre del año anterior aumentó. Alineaciones para esta En noche, agosto de 19:30 2022 se ubicó en 3,09%. Mientras que en julio fue de 3,06%. Según el INEC, las ciudades en que más incrementaron los precios al consumidor en un año son Manta, con 4,42%, Quito con 3,89% y Guayaquil con 3,82%. La canasta básica familiar se ubicó en $754 con 17 centavos, el valor más elevado dentro del registro histórico del INEC. Los alimentos y bebidas no alcohólicas encabezan la lista con un aumento de precio del 1,27%, seguidos del transporte con 1,10%. Pese a esto, Ecuador está en segundo lugar de inflación por debajo del promedio regional, según la Comunidad Andina de Naciones CAN y Mercosur. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Un niño ecuatoriano de 4 años fue localizado por la patrulla fronteriza deambulando cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Según la Cancillería, el menor ahora permanece en un albergue hasta ser entregado a su madre, quien vive en New Jersey. En lo que va del año, más de 19.000 menores han sido encontrados en estas condiciones. Tiene apenas 4 años de edad, es ecuatoriano. Bajo un sol canicular fue encontrado caminando, con un gorro en la cabeza y un juguete en la mano por la frontera de Estados Unidos con México, hasta que miembros de la patrulla fronteriza lo alcanzaron. Gloria Chávez, jefe del sector del Paso, explicó vía Twitter que el menor había sido abandonado por traficantes. Llevaba consigo el pasaporte y un papel con datos de sus familiares. En rueda de prensa, en la mañana de este miércoles, la Cancillería ecuatoriana dio más detalles. Es un menor que ha cruzado la frontera en
manos de los traficantes, lo abandonaron a su suerte y pudo ser rescatado. Actualmente está siendo atendido por autoridades de los Estados Unidos y nuestro consulado en Houston. La madre reside en los Estados Unidos, entiendo que en el estado de New Jersey. El partido, Cáceda en el arco en el equipo de Melgar, Ramos, Deney Mostier, Galeano y Reina, Orsán, Arias, Pérez, Guedes en el medio campo, Borda, Cajar, Iberico y Cuesta, el 11 titular del equipo local, mientras que Independiente, el cuadro visitante, tendrá a Moisés Ramírez, Carabajal, Chunque, Segovia, Fernández, Pellerano, Farabelli, Chávez, Angulo, Sornosa y Lautaro Díaz. Esa sería la alineación del equipo visitante. Hoy se espera más de 50.000 espectadores en el estadio de la UNSA. Como en el más reciente caso. La situación de este niño nos ha llegado al alma realmente. La forma en que sus padres lo expusieron a este menor. Pero William Murillo, presidente ejecutivo de la organización 1800 Migrantes, dice que más allá de conmoverse, el gobierno ecuatoriano ante la evidente ola migratoria que tras la pandemia no ha cesado, debe intervenir con políticas públicas que inviten a los compatriotas a quedarse en suelo patrio. Lamentablemente no tiene ninguna propuesta, no hay ningún plan de apoyo a los migrantes ecuatorianos y conmoverse no es suficiente. En abril pasado se difundió un video donde se observaba cómo 2 menores ecuatorianas eran arrojadas desde el muro fronterizo en el sector de Santa Teresa. Las menores, de acuerdo con la Cancillería, fueron reagrupadas con sus padres. Continuamos con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Gracias por la información. Estaremos todos atentos entonces a este partido. Se ha conocido el caso de 4 ecuatorianos desaparecidos en la frontera y 8 fallecidos. En esta lista hay un menor de 3 años de edad y un adolescente de 15 años. Luisa María Heredia, 24 horas. Al menos un centenar de pacientes renales y más de 80 niños con cáncer habrían muerto en el país en los últimos meses por la falta de atención médica oportuna. El desabastecimiento de fármacos reduce las probabilidades de quienes se atienden en la red pública de salud. Luisa María Heredia nos amplía esta información. Luisa. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Son las consecuencias de quimioterapias que no se hicieron a tiempo, de diálisis a las que no se sometieron con la frecuencia que dispusieron los médicos, o de tratamientos para otras enfermedades que desarrollan en el proceso, como diabetes o hipertensión, y para las que no recibieron medicamentos. Y lo más preocupante de todo esto es que esas cifras podrían seguir aumentando, pues el Sistema Integral Público de Salud aún no logra superar sus problemas y ofrecer el servicio adecuado. Veamos el siguiente reportaje. Al recordar a Arán, su pequeño hijo de 11 años de edad, Luz María Mendoza no puede contener las lágrimas. Hace poco más de un año el menor perdió la vida. El cáncer le ganó la batalla. Uno como madre siempre dice que uno se va primero que los hijos, pero esta vez se fue primero que yo. Hasta que los médicos determinaron que se trataba de leucemia pasó mucho tiempo, ya que la Red Integral Pública de Salud recuerda a esta madre entre cita y cita fueron transcurriendo los meses y Arán se fue debilitando rápidamente. Cuando por fin hubo un diagnóstico, ya ningún tratamiento surtió efecto, aunque en realidad tampoco lo recibió completo. A veces no había tampoco quimio, nos decían que nosotros teníamos que comprarlo. Según la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer, 82 menores han fallecido durante los últimos 15 meses por la falta de medicamentos y por no recibir una atención oportuna del médico. Rafael Palacios, quien preside esta agrupación, cree que las autoridades aún no comprenden cuánto puede llegar a costarles una demora de días, semanas o meses para la entrega de un tratamiento para la cita con el médico. Ellos no recibieron tratamiento oportuno, apropiado con los medicamentos indicados. A la fecha a nivel nacional hay alrededor de 12.500 pacientes oncológicos. Entre adultos, niños y adolescentes, estima Palacios. A todos, recalca el dirigente, con cada día que pasa, se les reducen las posibilidades de vida, es decir, se los acerca la muerte. Recibir una oportuna atención es casi tan importante como contar con el tratamiento correcto, acota Enrique Terán, médico farmacólogo, vocero de la Alianza Nacional por la Salud. Tiene una afectación en la eficacia que puede producir un tratamiento. De acuerdo con la estadística que lleva la Asociación de Centros de Diálisis, en lo que va del año al menos un centenar de pacientes renales también han muerto, luego de que se les redujera la frecuencia en la que se sometían al procedimiento debido a la crisis que afrontan los prestadores externos a los que el Ministerio de Salud y el IES les adeudan millones de dólares desde hace tiempo y porque no reciben los medicamentos que deben tomar para otros padecimientos conexos. Estas organizaciones sociales que han ido surgiendo con el afán de representar a los pacientes y que son las que llevan una data no oficial, piden una auditoría integral que permita determinar el real impacto de la falta de insumos, de medicinas y del retraso en las citas en los ciudadanos.
Es lo que puedo informarles por ahora. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias. Maestros jubilados de varias provincias del país marcharon esta mañana en Quito para exigir al gobierno que cumpla con el pago del incentivo jubilar. Paul Coello informa. Alrededor de 2.500 jubilados, docentes y funcionarios de instituciones educativas de algunas provincias del país marcharon esta mañana por la capital de los ecuatorianos. Hasta acá está la plataforma financiera gubernamental para hacer un pedido especial al presidente de la República, Guillermo Lasso, y al ministro de Economía, y es que se cumpla con el pago del incentivo jubilar que no se cancela desde el 2008. Manifiestan que varios de sus colegas han fallecido sin cobrar este rubro y que hoy exigen al gobierno cumplir con una de sus ofertas de campaña. También indicaron que si no son escuchados, se declararán en huelga de hambre. En este año, sabiendo que se necesitaba 840 millones, se destinó únicamente 140 millones de dólares. Eso alcanza para el pago de apenas 3.000 compañeros, quedando en espera de pago 14.000. Y caso de no ser atendidos, los maestros de todas las provincias están inscritos para la huelga de hambre, ya sea aquí en el Ministerio de Finanzas o en la Asamblea. Acá en la plataforma financiera gubernamental, mientras tanto, fueron recibidos por el viceministro de Economía y también por algunos asambleístas que escucharon sus pedidos. Estamos de regreso con más información. Cerca de 1 tonelada de droga fue hallada en el cantón Jama, en Manabí. La violencia e inseguridad que se vive preocupa a los habitantes de esta provincia, que ya suma más de 300 muertes violentas este año. Nos enlazamos con Luis Alfredo Zúñiga para que nos dé más detalles. Hola Luis, buenas tardes. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en la provincia de Manabí. Indicarles que esta mañana se dieron más detalles en torno a la droga que fue hallada este martes precisamente en esta provincia. Aunque la Fiscalía hablaba de 2 toneladas, hoy se conoció finalmente que es cerca de 1 tonelada la incautada. Este hallazgo se dio en una finca de la zona rural del cantón Jama. La droga fue enterrada en 2 tanques plásticos y en su interior había 998 paquetes tipo ladrillo con cocaína. Las autoridades han señalado que la finca era utilizada como centro de acopio y desde allí se enviaba la droga hacia otras provincias y puertos del país. Hay 3 detenidos en este caso. Escuchemos. El hecho de que acopiaban en este perfil costanero toda la droga venía desde el norte. Tenía una marquilla, en la marquilla decía 007 de color negro específico. Y precisamente el narcotráfico y la pugna por territorio sería el principal motivo que deriva en la ola de delincuencia y violencia que se está viviendo actualmente en Manabí. Son varios los hechos violentos. Precisamente ayer la policía detuvo a un total de 8 miembros de una presunta banda delictiva que operaba en Manta. Escuchemos. Identifica, perfila 2 vehículos en los cuales se encontraban circulando los 8 ciudadanos, 4 en cada vehículo. Hasta ahora ya son 304 las muertes violentas que se registran en lo que va del año en Manabí. Entre los últimos hechos, una pareja con antecedentes penales por narcotráfico fue asesinada por sujetos en moto en el cantón San Vicente, hecho que causó asombro debido a que tras el sicariato, sujetos a bordo de una camioneta se llevaron los cuerpos de las víctimas. Mientras el 1 de septiembre una mujer en la vía Manta-Montecristi fue asesinada cuando salía de una unidad educativa dejando a sus hijos. También en la parroquia Calceto del Cantón Bolívar, el último sábado hubo 3 muertes violentas, hecho que derivó en que las clases se realicen de manera virtual tanto el lunes y el martes para precautelar a los estudiantes. Además, los espectáculos públicos fueron prohibidos por 8 días y también está prohibido que los bares y discotecas abran sus puertas en ese lapso. Esa es la situación y la ola delictiva y de violencia que se vive en esta provincia, la de Manabí, y los ciudadanos, por supuesto, esperan acciones efectivas para cambiar este escenario. Esa es la información a esta hora. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis Alfredo. Muy buenas tardes.
Y esta mañana la Policía Nacional logró la incautación de 116 kilos de cocaína en el puerto de Pozorja, en Guayas. Los agentes inspeccionaron un buque que se encontraba en alta mar y tras la revisión se encontraron 120 paquetes rectangulares. 117 de ellos dieron positivo para cocaína. El alcaloide encontrado por las autoridades tenía como destino Puerto Manzanillo, en México. Un torrente de agua contaminada desembocó en la playa de Montañita, en Santa Elena, uno de los atractivos turísticos más visitados del país, que no cuenta con manejo de desechos y una red de alcantarillado. Desde la alcaldía aseguran que la planta de tratamiento es la solución y estaría lista a finales del mes. Esta gran mancha en la arena es la muestra de un grave daño ambiental que huele muy mal en Montañita. Hace unos días, nuevamente las aguas servidas que van al estero se desbordaron y desembocaron en el mar. Te vengo a surfear acá, entonces tengo esa problemática. Es horroroso oler y pasar y pisarlo. Todos los hoteles, lo que están ahí del estero, desemboca desde el río. Y aunque los hoteleros se eximen de culpa, en el trayecto observamos algunos predios con tuberías que apuntan justo a la desembocadura del río. ¿Cuál es el sistema de alcantarillado que tienen? Eso va al sistema central. Esto sucede desde hace 15 años, nos cuenta Jacinta, quien ha vivido toda su vida en la comuna El Tigrillo, desde donde provienen las aguas servidas que les mostramos. O sea, sale 3 veces a la semana. Cuando este problema lo teníamos que salía el río de estas aguas cada 6 meses. Desde la alcaldía de Santa Elena, la solución es la planta de tratamiento de aguas residuales, que iba a ser entregada hace un año. Claro, pero no es culpa nuestra, pues. Nos comunicó el BEDE de que el financiamiento para esa obra se había perdido. ¿No va a estar lista esa planta de tratamiento? Este mes, antes de finales de este mes, estará lista la planta, ¿no? Está proyectado eso para por lo menos 30.000 habitantes. ¿En cuántos años? En los próximos 40 años. No lo veo que va a solucionar porque solamente se va a tratar el agua. Y el agua va de nuevo a caer al río. Y el río está demasiado contaminado. En enero de este año, el Ministerio de Ambiente interpuso una denuncia en Fiscalía contra el GAT de Santa Elena. Nosotros, el fiscal ya nos ha solicitado para el día 15 de septiembre realizar una inspección. En tanto, los comuneros solo esperan que se termine con más de una década de contaminación en uno de los atractivos turísticos más visitados del país. Vanessa Robles, 24 horas.